Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aricast. Mi nombre es Guillermo Mattioli y me toca frecuentemente presentarles invitados de lujo. Eh, y hoy creo que es también una ocasión súper especial porque vamos a tener la oportunidad de compartir un rato de charla, un mano a mano con un par de investigadoras que se han desarrollado en una especialidad magnífica. Me voy a dar el gusto, si bien ahora les voy a dar el pie para que ellas mismas se presenten, pero vamos a charlar con Alicia Jara y con Karina Rompato, que después de una enorme formación con sus respectivos posgrados, etcétera, etcétera, lograron meterse en ese área tan complicada que es la microbiología y que la verdad que para aquellos que hacemos producción y también sanidad, la microbiología siempre viene del lado de identificar al malo de la película, aquel que está provocando algún tipo de problema. En el caso de Alicia y de Karina es lo contrario, ellas trabajan utilizando y desarrollando, seleccionando y poniendo a disposición de la práctica diaria en la producción animal microorganismos que son benéficos, lo cual me parece una verdadera maravilla. Pero bueno, ante todo, bienvenida Karina, bienvenida Alicia. La idea es charlar un rato, darles la bienvenida, si se animan a hacer una pequeña presentación ustedes y después de a poquito vamos a ir charlando para que nos cuenten cuál es su trabajo. Dale. Dale, muchas gracias Guillermo por la invitación, gracias a Netius por convocarnos. Es un placer para nosotras poder participar de esta charla con nuestros microorganismos benéficos que tanto nos gusta trabajar con ellos. Así que bueno, yo me voy a presentar, soy Karina Rompato, trabajo en el Laboratorio de Investigación en Microbiología y Alimentos, que depende de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Formosa. Y ahí desarrollamos investigaciones que tienen que ver con los planes doctorales de los becarios y relacionados algunos a los microorganismos benéficos, digamos, cómo estos microorganismos pueden modificar matrices alimentarias para obtener justamente productos de mejor calidad. Fantástico. Alicia, ¿te presentás? Dale. Me llamo Alicia Jara, también trabajo en el mismo laboratorio con Karina en la universidad, también trabajamos en privado. eh, y bueno, nos apasionamos ambas por el mundo de la microbiología y aquí estamos eh, años en carrera y seguiremos. Soy bioquímica. Bien. Yo las termino de presentar contando que en realidad las conozco hace ya un tiempo y lo que me parece absolutamente increíble del trabajo que hacen chicas es eh, cómo logran meterse en un mundo tan complejo como la microbiología y lo que a todo el mundo les debo aclarar es que tanto Alicia como Karina lo que hacen es realmente desarrollar herramientas para el día a día en producción animal. ¿Sí? Desde diferentes, no me animo ni a nombrarlos, pero digamos, ellas nos van a contar cómo diferentes microorganismos toman como diferentes títulos, diferentes grados, cuando hablamos de posbióticos o de probióticos, que ellas nos van a definir mejor, pero que en realidad en la charla se van a dar cuenta todos la enorme aplicabilidad que tienen. Todos los días los estamos utilizando y son ellas las que le están dando calidad a ese tipo de insumos. Ahora, para meternos, chicas, ¿cómo, digamos, existe una clasificación que ahí yo intentaba balbucear, pero no me animo a avanzar más que eso adelante de ustedes? Cuéntenme qué variedad de microorganismos, digamos, existen para utilizarlos en esta especialidad de ustedes. Bueno, empiezo yo hablando. O sea, que lo que queríamos conversar con todos, digamos, con vos, pero bueno, con el público en general que nos llega a escuchar, es sobre los bióticos, Ujú. sobre la gran familia de los bióticos. Y me pareció a mí interesante poder hablar brevemente, para que se entienda un poco mejor cómo es la acción de estas sustancias, de la barrera intestinal, de- que seguramente vos como profesor de fisiología la estás conociendo muy bien, digamos.
pero simplemente nombrar las partes para que luego podamos entender por qué lo clasificamos así a este grupo de sustancias bueno, y los efectos benéficos que puedan tener sobre la salud. O sea, simplemente nombrar que la barrera intestinal está constituida, digamos, por partes. La primera es la mucosa. En esa mucosa encontramos microorganismos, esos microorganismos que en mi época lo llamábamos comensales. Ahora veo que tienen otro nombre, se usa otro nombre como flora normal o microbiota. Son una familia, un conjunto grande de microorganismos que están cumpliendo una función benéfica allí. Y luego tenemos las células intestinales propiamente, que son la barrera que deben atravesar los alimentos, los nutrientes para ser absorbidas y pasar al medio interno. Y por supuesto está un cúmulo de células que se encargan de toda la inmunidad de esa zona, que es sumamente importante. O sea que esa es una barrera importantísima que debe permanecerse intacta y que tiene una permeabilidad selectiva, es decir, que tiene que permitir pasar algunas cosas, pero impedir el paso de otras. Entonces, cuando esa permeabilidad se altera, tenemos distintos problemas, digamos, las famosas problemas gastrointestinales también se ha asociado la pérdida de la permeabilidad selectiva a enfermedades neurodegenerativas, algunos cánceres, o sea que mantener esta barrera intacta es fundamental. O sea, cada día se agregan más enfermedades que están relacionadas con la pérdida de esa permeabilidad selectiva. Entonces, si esa permeabilidad se pierde, empiezan a pasar por distintas causas, ¿no? Y una de las causas más importantes por la cual esa permeabilidad se pierde es nuestro estilo de vida. O sea, la dieta occidental famosa, digamos, llena de alimentos procesados, de muchas grasas, muchos hidratos muy fácilmente digeribles. Dentro de esta barrera, la parte, digamos, la parte más débil, digamos, que está muy sometida a los cambios es la parte de la microbiota, digamos. O sea, la microbiota sufre mucho cuando nos alimentamos mal, cuando no hacemos ejercicios, cuando no tenemos el estilo de vida que debemos tener. Entonces, cuidar esa microbiota es fundamental. Así que no sé si por ahí. Entonces, se llaman bióticos a todas aquellas sustancias que tienen algún efecto sobre esa microbiota tan importante de nuestro cuerpo. Así que no sé, podríamos hablar de los probióticos, que son los más famosos de este grupo. Dentro de estos bióticos tenemos los probióticos, los prebióticos, los simbióticos y los posbióticos. Pelota, son unos cuantos. A ver, por un lado, una sola aclaración. Vos sabés que la verdad que no cualquiera habla de esa barrera que vos nombrás. Cuando estudiamos veterinaria o estudiamos alguna ciencia asociada, en términos generales, se patea la pelota a la tribuna. O sea, cuando llega el momento del intestino, arrancan con el enterocito. Es muy raro que alguien se anime a hablar de esa barrera maravillosa que vos nombrabas recién, que es la verdadera protección de la salud, ¿no? Sí, que aparece a veces como flora normal o como la quieran llamar, pero que es bien compleja, es la que desafiamos normalmente, y un poco para que veas la importancia que tiene para nosotros. No hace mucho hablábamos del tema de diarreas y la gravedad que había, y vos sabés que siempre se asumió las diarreas, sobre todo nosotros tenemos ahí como principal cuello de botella los sistemas de guachera, donde los terneros nacen, son separados de la mamá, y tienen enormes riesgos de sufrir diferentes tipos de procesos digestivos, ¿no? Siempre normalmente se manifiestan como diarreas, y toda la vida, incluso ahora, se corría atrás de, por favor, tratar de hacer un buen calostrado, que haya un buen aporte de anticuerpos de la mamá a ese individuo joven. Y después avanzamos un poco y descubrimos que muchos terneros tenían una enorme permeabilidad, o sea que tenían un nivel de anticuerpos enorme, pero tenían procesos no solo digestivos, sino en el resto del organismo bastante graves.
y ahí lo que descubrimos es que hay muchísimo aumento de la permeabilidad intestinal. Y la verdad es que ese aumento de permeabilidad intestinal, cuando lo quise estudiar un poco más, lo encontré en humana. Y me di cuenta que era el origen del ingreso de un montón de componentes terriblemente, digamos, dañinos. Ahí incluso se nombraba todo esto del efecto sobre cualquier órgano, incluso el sistema nervioso central, ¿no? Ahora, en esa flora normal, digamos, nos vamos a encontrar cuando intentamos entenderla, esos conceptos que decías, Alicia, de un prebiótico, de un probiótico. Contanos un poquito como para ubicarnos qué sería cada uno de ellos. Podemos empezar con los probióticos, que bueno, es el grupo más famoso, digamos, dentro de este grupo de sustancias. Los probióticos son organismos vivos, son microorganismos vivos, que administrados en cantidades suficientes provocan un efecto benéfico en la salud del huésped, en la salud del huésped. O sea, son microorganismos vivos. Obviamente los probióticos más conocidos son bacterias, pero también hay algunas levaduras que tienen efecto probiótico. E incluso está descrito en la literatura un probiótico como Escherichia coli, que normalmente uno lo asocia a una enfermedad, a patogenicidad, digamos, pero también algunas cepas tienen capacidad probiótica. Por supuesto, son las menos. Porque, bueno, ese es el otro tema de poder probar la capacidad probiótica de un microorganismo. No es sencillo eso, digamos, hay criterios muy estrictos impuestos por la Asociación Internacional Científica de Prebióticos y Probióticos, que establecen que un probiótico tiene que reunir ciertos requisitos. Y eso, por ejemplo, para ser considerado probiótico, el microorganismo tiene que ser administrado al huésped, tiene que estar vivo, digamos, esa es la condición sine qua non, digamos. Segundo, la dosis, o sea, para que tenga efecto probiótico tiene que estar dado en determinada dosis, en determinada concentración, unidades formadoras de colonia por mililitro. Tiene que ser una cepa a la que haya podido ser identificada genéticamente y se le haya podido probar el efecto probiótico, o sea, el efecto benéfico, con un trabajo científico. O sea, que llegar a clasificar una cepa de un microorganismo como probiótica es un camino largo a recorrer. Y la otra es que, como decía yo, bueno, una cosita que me olvidé de comentar es que cuando hablamos de la dosis, generalmente la concentración del probiótico se mide al inicio, durante la producción, digamos, en la producción, pero después ese alimento con el probiótico podrá ir a góndola o a donde sea, y bueno, y ahí no sabemos qué pasa, capaz el probiótico disminuye en su concentración y pierde su actividad probiótica. O sea, hay un montón de cuestiones por considerar cuando hablamos de microorganismos probióticos. Hay un ejemplo de aplicación sería, por ejemplo, el intento de colocar estas bacterias, de repoblar después de algún episodio de diarrea, por ejemplo, tratar de repoblar el intestino, ¿verdad? Claro. Esas que tienen digamos, una presencia comercial. Sí, sí, exactamente. Por ejemplo, el caso famoso de la enterogermina que tiene Bacillus clausi, digamos. Así que, Ajá. y con eso, bueno, reconstituimos una microbiota que por algún motivo está alterada. Bien. Eso normalmente entonces deja claro que es un probiótico. ¿Por qué se habla de prebióticos a veces? ¿Un prebiótico qué sería? Prebióticos, o sea, probiótico es el organismo vivo, o sea, es el microbio, digámosle así. En cambio, el prebiótico es, en palabras comunes, el alimento del organismo, digamos, o sea, es el alimento, el sustrato del cual se alimenta ese probiótico. O sea que el prebiótico es el alimento del probiótico, valga el juego de palabras, ¿no? Ahí a lo mejor podemos hablar de probióticos y prebióticos, podemos hablar de alimentos fermentados, por ejemplo, que sería muy interesante, porque bueno, a veces asociamos que por ser un alimento fermentado sí o sí tiene probióticos y a lo mejor no necesariamente, podría tener. Mejor Karina nos puede contar un poco más, que yo sé que ella eso maneja muy bien. Seguro que sí, ahí vamos con Cari, pero como entonces como punto final ahora Alicia, el probiótico sería el microorganismo que intenta, digamos, ayudar a reestructurar una flora normal, mientras que el pre es el alimento
para ese probiótico y que le va a permitir, digamos, prevalecer en la flora. Claro, exactamente. El prebiótico es el alimento del probiótico y hay como sustancias ya que se conocen muy bien que actúan como prebióticos. Los más conocidos de hace un tiempo largo ya son los carbohidratos fermentables, los famosos, a lo mejor escucharon hablar, FOS, GOS, también oligosacáridos en la leche materna, también hay prebióticos, eso es interesante sobre todo para el tema de los terneros. Y ahora lo interesante es que se agregaron otro grupo de sustancias menos conocidas como prebióticos, sí muy conocidas como sustancias pero buenas para la alimentación, pero no se las consideraba prebióticos, como son los compuestos fenólicos, o sea, los antioxidantes, ahora se clasifican como prebióticos, y también los PUFA, que son los ácidos grasos insaturados, omega 3. Los omega 3 se consideran también, por sus efectos, como prebióticos, que digamos que eso es relativamente una novedad. Sí, Alicia, se me ocurre pensar que por ahí todos estos, lo mismo Cari, todas estas alimentaciones tan particulares que permitieron que en ciertos lugares del mundo eh, hubiera más supervivencia y más salud, y se vio que tenía mucho que ver con mucha salud digestiva, posiblemente en el alimento de esas personas, en esas llamadas zonas azules del mundo, posiblemente lo que más existía era eso, ¿verdad? Porque a veces con estos fermentados, por ejemplo, yo he visto que se repiten en la nutrición de ese tipo de zonas. Me pasó convivir con ellos en la zona de Japón, específicamente en Okinawa, y ellos vivían con estos fermentados, ¿no? O sea que estamos hablando de algo que descubrimos ahora, que ahora está en boga, pero que posiblemente está generando cambios hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, cierto, Guillermo. Vos sabés que un dato curioso, digamos, respecto a los microorganismos, es que los microorganismos nos ganan en número de células en 10 veces. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo 10 veces más cantidad de microorganismos que de células. Así que imagínate la importancia que tiene en números y, por supuesto, en los beneficios que pueden traer. Y la mayoría de esos microorganismos, como estaban recién hablando, están en el colon. Por lo tanto, su acción en nuestro organismo, como también en el organismo de los animales, es súper importante. Mantener un balance de esa microbiota es fundamental para la salud de los animales y de las personas. Entonces, el hecho de usar tanto como aditivos o como posible, no sé si como, digamos, como un medicamento para no confundirlos con moléculas orgánicas, digamos que el uso de microorganismos cada vez está más generalizado en las personas como en los animales. Esto que vos comentabas respecto a, por ejemplo, los terneros, como vos sabés, bueno, los terneros nacen como animales prerrumiantes y por lo tanto son muy susceptibles a las infecciones por otros microorganismos. Es decir, que el hecho de suplementar o poder suplementar con microorganismos benéficos, o sea, que le aporten algún tipo de... estos microorganismos tienen un mecanismo de acción muy variado y se han hecho un montón de investigaciones científicas que avalan justamente la salud o el beneficio que le producen a la salud. En los terneros, para evitar justamente las diarreas que son muy comunes, y para eso se usan grupos microbianos como bacterias lácticas o como los bacillus, que, digamos, tienen diferentes mecanismos. Por ejemplo, varían el pH desde cosas muy sencillas como variar el pH, la producción de lactato, la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son muy beneficiosos también en el intestino, o también hay un grupo microbiano como el que nombraba por ahí Ali, que se usa mucho ahora, que es el Bacillus clausii. Vos sabés que Bacillus clausii y estos grupos microbianos que nosotros estamos hablando ahora son microorganismos que generalmente los tenemos nosotros en nuestra microbiota,
pero, o sea, nosotros estamos habituados a esos microorganismos. El tema es que a veces, por algún tipo de desequilibrio o alimentario o porque consumimos algún alimento en mal estado, agua, en las cuales incorporamos microorganismos que son patógenos, ese desequilibrio se rompe. Entonces, para poder restablecerlos, a lo mejor es importante, o uno de los mecanismos, es incorporar esos microorganismos en grandes dosis, de manera tal de romper digamos, de que los buenos le ganen a los malos, y de esa manera, entonces, revertir la situación. Entre los microorganismos probióticos que se utilizan mucho están, por ejemplo, levaduras como Saccharomyces boulardii o, por ejemplo, este Bacillus clausi que les contaba yo, que tienen como diferente, incluso en los niños, se han usado y se han hecho muchos estudios de, por ejemplo, de qué tiempo demoran en revertir una gastroenteritis, por ejemplo. Obviamente estamos hablando de cuestiones, ya sabemos que cada enfermedad con que cada paciente es absolutamente diferente, y cada enfermedad, pero la mayoría de las gastroenteritis, estas que producen desequilibrios en la microbiota, digamos que dándole Saccharomyces boulardii o Bacillus clausi, tienen un tiempo de recuperación terriblemente corto. Por ejemplo, Bacillus clausi un promedio de 9 horas. Saccharomyces boulardii por ahí 24 horas. Y bueno, yo les contaba la anécdota de que una vez que fuimos de vacaciones con mi familia, nos pasó que uno de mis hijos, que es bastante sensible a las comidas, bueno, a los cambios justamente de alimentación, bueno, le produjo una gastroenteritis. Entonces lo tuvimos que llevar, era un fin de semana, me acuerdo, lo tuvimos que llevar a la emergencia, o sea, a la guardia de una clínica. Estábamos en Córdoba, pero ya en la sierra. Y resulta que atiende una médica, y yo obviamente como madre mirando, preguntando, bueno, qué hidratación, qué esto, qué aquello, qué bueno, qué comida liviana, y me prescribe algo que yo dije, bueno, eso me va a dar bacteria, me va a dar un antibiótico. Me prescribe algo que yo no conocía, te estoy hablando de 7, 8 años atrás. Y entonces le pregunto, ¿y esto que me está prescribiendo qué es? Y me dice, es un probiótico. Le digo yo, me quedé sorprendida, la felicité, y la verdad que sin haberlo nunca probado, le dimos la medicación a él, y a la noche estaba perfecto. O sea que nosotros lo comprobamos en la familia, el beneficio que trae a veces el uso de este tipo de microorganismos, en lugar de incorporar antibióticos, que son moléculas orgánicas que en realidad lo que hacen es matar todo, exterminar toda la microbiota, la buena y la mala. Ahí, Cari, ahí te hago una aclaración para hacer un mea culpa desde el lado de las facultades, al menos de veterinaria, de lo que yo conozco, que son unas cuantas en Latinoamérica. Tenemos, al menos los veterinarios, terribles problemas en el tratamiento de las diarreas. O sea, se impuso en algún momento el uso de antibióticos, y desde toda la vida se supo que es más lo que lastima al resto de la flora que lo que ayuda. Hoy por hoy solo se prescriben si es obvio que está rota la barrera que nos explicaba Alicia, y es obvio que aparece, por ejemplo, fiebre, algo que indica una contaminación del medio interno. Pero si no es una contraindicación, en realidad lo que se debería buscar es salir de la acidosis, salir de la deshidratación, salir de la falta de nutrientes, pero esencialmente restablecer la flora, ¿no? El punto de partida del que hablaba Alicia. Vos sabés que nos está costando horrores, porque claro, entender ese concepto implicaría tener una herramienta muy rápida, y a eso quería llegar, y prepárate porque te van a venir a buscar por esto también. En realidad no hay tantos productos en el mercado veterinario
que apunten a esto. Están más desarrollados, es más fácil que bajen en cualquier veterinaria de la estantería un antibiótico y no un probiótico. Con lo cual, no solo es una sorpresa en humana, también lo sería en veterinaria, a pesar de que sería muy útil, ¿no? Claro, claro. Y digamos, a veces uno trata de solucionar un problema ocasionando uno mayor, eh, prescribiendo o administrando este tipo de moléculas que no solamente barren con la microbiota buena, la mala y la buena, sino también que muchos de estos antibióticos pasan al medio ambiente y también, o sea, no se metabolizan completamente y también provocan un desequilibrio en la microbiota de un montón de ecosistemas diferentes. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. El uso de probióticos no solamente, bueno, para los terneros, sino que también, por ejemplo, para cuando se hace cambio de la alimentación y produce estos desbalances en el pH, cuando se cambia la alimentación por granos. Entonces, ahí también hay probióticos hechos, o sea, a base de microorganismos, de bacterias, que son capaces de usar el lactato y producir un montón de ácidos grasos de cadena corta que son mucho más beneficiosos y seguramente van a redundar en en una rápida recuperación de los animales. Ajá, ahí quería llegar. Alicia remarcó la importancia de la barrera intestinal, que me parece que es la puerta de entrada para hablar del concepto de una salud, ¿no? Es decir, bueno, una salud integral, capaz que si hay un punto para arrancar, hay quienes arrancan, al menos en medicina humana, quienes arrancan de la salud mental hasta que se dieron cuenta que estaba muy asociada a la salud intestinal. Y yo creo que ahí arrancó eso, linkeándolo con vivir un poquito menos loco, un poquito más tranquilo y linkeándolo con una mejor nutrición, el concepto de una salud, que hoy es como muy famoso y muy divulgado. Pero Alicia nos contaba del intestino, lo asociamos a los terneros con diarrea, vos pasaste rápidamente al colon, eso, digamos, en humana claramente lo asocio a anaerobiosis. Pero claro, ahora lo que vos proponés es directamente decir, bueno, si hay efectos ahí, claramente hay efecto a nivel ruminal. Para nosotros, para quienes hacemos producción animal, nutrición animal, pensar que el rumen digiere más del 95%, procesa y digiere más del 95% de la dieta. En consecuencia, interactuar ahí sí es realmente esencial. ¿Cuáles son los ejemplos de aplicación que te parecen más llamativos, que les parecen más llamativos de acción sobre el rumen, sobre la flora ruminal? Bueno, justamente este tipo de microorganismos que usan lactato es, digamos, algo que seguramente va a ser muy útil en las acidosis provocadas por los cambios de alimentación, ¿no es cierto? Y por otro lado, también se usan mucho del género de las bacterias lácticas y también de las bacterias de, los bacillus, que son productores de antibióticos. Con respecto a esto del rumen, me diste pie. Perdón, Cari, o sea, ¿la propia bacteria fabrica el antibiótico? Claro, sí, sí, hay grupos microbianos. Ese no es un concepto que nosotros manejemos muy fácil, ¿eh? O Claro, sea, ese sería como, digamos, no simplemente ocupar el lugar de flora normal, sino mantener a raya en base a una sustancia que es antibiótica. O sea, pone a raya a otros microorganismos. claro, sí, sí. Sí, perdón por remarcarlo, para mí ese era nuevo. Sí, sí, es más, te puedo nombrar grupos de moléculas o de sustancias como los lipopolisacáridos que son producidos por el género Bacillus, no todas las cepas de Bacillus, pero son antimicrobianos que lo que hacen es justamente modulan o disminuyen las bacterias o los microorganismos que producen algún tipo de patología y por eso, digamos, es uno de los mecanismos de acción de los probióticos, la producción de antimicrobianos. Así que no solamente la producción de antimicrobianos, sino también los productos de la fermentación, como esto que estábamos hablando, del ácido láctico, propiónico. Y bueno, hablando de productos de la fermentación, estos productos de la fermentación, vos recién estuviste conversando con Ali
sobre, o ella contaba de que, bueno, por un lado tenemos las bacterias probióticas, que en realidad para encasillarlas como tal es necesario hacer una serie de estudios que, digamos, avalen su potencial benéfico. Pero, y también hablaste de los alimentos fermentados que son tan comunes en las poblaciones orientales, en Japón, en China. Bueno, vos fíjate que en realidad los productos fermentados, sin necesariamente que sean a partir de bacterias probióticas, o sea, de bacterias que producen fermentación, disminuyen el pH y de esa manera conservan, son también muy beneficiosas para la salud. Es más, un ejemplo que leí en una publicación hablaba de que en una versión persa del Génesis decía que la longevidad de Abraham se debe a que él consumía leche agria. Es decir, que vos imaginate el tiempo que hace que nosotros venimos consumiendo alimentos fermentados. Y por otro lado, bueno, los comentarios de estas poblaciones que viven tanto tiempo y se alimentan justamente a partir de estos vegetales fermentados como, bueno, el chucrut, el arroz koji, que a partir de eso se hace el miso, el sake, y que, bueno, producto de la fermentación, no solamente tienen las bacterias, sino los productos de esta fermentación que son muy beneficiosos para la salud. Y si vamos directamente al consumo de los rumiantes, el alimento fermentado de los rumiantes son los silos, es el ensilaje, el hecho de usar inoculantes para, digamos, preparar un silo, tiene como beneficio la disminución de la etapa aeróbica, ¿no es cierto? Lo que van a prevalecer en el ensilaje, que es un método de conservación que se llega, digamos, o se consigue, mejor dicho, haciendo anaerobiosis en el forraje, en los granos, en el material que se ensile, de manera tal de que esas condiciones ambientales promueven el desarrollo de las bacterias lácticas generalmente o de las bacterias benéficas. Esas bacterias benéficas van a producir, por ejemplo, ácido láctico, ácido acético y un montón de otras sustancias. Te voy a decir, por ejemplo, 1,2-propanodiol, que vos vas a decir, wow, ¿qué? Pero son sustancias que en realidad lo que hacen, esa es una, pero un montón de otras que cuando el animal lo consume producen un montón de beneficios. Entonces, también las vacas, los animales, los rumiantes consumen alimentos fermentados y también les producen muy buenos resultados y beneficios para la salud. Claro, ahí no tapó el agua, Cari, ¿eh? Ahí no tapó el agua. Yo te juro que me ha tocado estudiar el tema de ensilaje y toda la vida la calidad del ensilaje era simplemente, quedaba restringido a un pH ácido que cortara la fermentación y preservara la calidad. Jamás me hablaron de, digamos, lo cual es lógico, ¿no? De si hubo una fermentación, ¿qué quedó producto de esa fermentación? O sea, que estos productos quedan y están actuando en ese caso, ayúdame Ali, son en ese caso prebióticos. O sea, son sustancias que de algún modo al ingresar estarían ayudando a la flora. Algunos incluso serían posbióticos porque vendrían de microorganismos que han muerto, digamos, y sus debris podrían ser que actuar en ese caso como posbióticos. Así que ahí en el silo tenés de todo, porque también tenés probióticos, probablemente tengas probióticos, prebióticos y posbióticos, así que además de los nutrientes que le estás dando al animal, le estás aportando un montón de bióticos que colaboran para una buena salud. O sea, yo creo que la puerta que están abriendo es absolutamente fascinante, porque, digamos, yo no sé si del lado de ustedes llegan a entender lo que significa el rumen para el nutricionista. En realidad lo entendemos tan poco que los nutricionistas nos dedicamos a mirar la dieta,
pero nunca sabemos de esa dieta cómo se está procesando y el producto de ese procesamiento es qué tanto se aprovecha. Entonces la variabilidad que tenemos en la respuesta animal es que yo creo que arranca mucho en no saber leer ese procesador. Ya que no lo podemos leer o nos cuesta mucho leerlos, al menos sí es bueno empezar a tener consejos de qué nos puede estar ayudando a trabajar ahí. Que tienen que ser muchas cosas, chicas, no tengo duda. Ahora me queda un poquito más claro, porque a mí lo que me asusta un poco es decir, bueno, ¿cómo vas a influir en una flora ruminal que por ahí tiene 10 kilos de bacterias con lo que vos llegás a consumir con un silo? O sea, realmente tenés que pelear una pelea muy difícil, ¿no? Porque tenés que prevalecer sobre una flora que es muy prepotente también. ¿Ustedes creen que esos microorganismos logran realmente colonizar? ¿Se espera reencontrarse con esos microorganismos, o sea, darlo en un silo y volver a encontrarlos? ¿O será que la mayoría de esos terminan siendo prebióticos, digamos, se rompen y sirven como estimulantes del crecimiento? ¿Ustedes cómo conceptualizan eso? Bueno, en el silo pasan un montón de cosas. El hecho de que uno los conserve en esas condiciones hace que prevalezca una microbiota determinada. Y esa microbiota, que es justamente la que baja el pH, no solamente el pH en realidad disminuye o aumenta la acidez por la cantidad de ácido láctico, ácido acético, son ácidos orgánicos propiónicos que van a hacer que se mantenga ese ensilaje durante el tiempo. Pero al incorporar el animal, es como dijo Alicia, no solamente está incorporando un material, digamos, conservado de un pH bajo, sino también estás incorporando bacterias buenas, bacterias benéficas. Una cosa que nos olvidamos también de comentar es que los probióticos producen un montón de enzimas y esas enzimas que serían proteínas que aceleran la hidrólisis, la degradación de los nutrientes, se incorporan todas al rumen y por supuesto que colaboran con la digestión de vos dijiste, esa cuba fermentadora con tanta cantidad de microorganismos y sobre todo lo que sucede es que esa microbiota se enriquece con microorganismos buenos. Entonces, pero además se incorporan un montón de otras sustancias, productos de la fermentación previa en el silo, que tienen que ver con estos ácidos grasos, estos ácidos grasos de cadena corta, con estas enzimas, o sustancias que son antioxidantes, todas son productos de la fermentación. No sé si por ahí entendí bien la pregunta, si iba por ese lado. Yo lo que digo es qué difícil debe ser plantearse cambiar un ecosistema ruminal cuando no sé si ah, llegás a saber cuánto estás aportando, ¿no? O sea, el animal come en silo, pero entiendo que es algo un poco heterogéneo el producto, ya el sustrato de cada silaje hará que la respuesta al inoculante sea distinta, ¿verdad? Sí, cierto. Y no sé si el inóculo que está consumiendo el alimento es tan grande como para, digamos, generar tanto cambio a nivel ruminal. Porque, insisto, para la mayoría de los que hacen nutrición de bovinos, el efecto de la inoculación se terminó en el silo. Es muy raro que los profesionales utilicen el concepto de que hay una inoculación con probióticos y posbióticos, o sea, con nutrientes, con microorganismos vivos y algunos muertos, junto con la comida. Ese no es un concepto común y eso podría explicar entonces, bueno, cómo el silaje a veces genera respuestas mucho más beneficiosas de las que creemos, ¿no? Claro. O de las que a priori podríamos pensar. Ahora entendí mejor. Claro, en realidad cuando inoculamos, cuando usamos un inoculante y sobre todo algo que está, digamos, elaborado mediante un proceso de fermentación en el cual
se van a generar microorganismos benéficos y además una cantidad de ácidos orgánicos que lo que van a hacer es condicionar el ambiente para que desarrollen las bacterias epifíticas, o sea, las que tienen ese mismo material, pero las buenas. O sea, aquellos microorganismos que le hacen, que son beneficiosos para el animal. Todas las otras bacterias, como las enterobacterias, los Clostridium, los mohos, que son un poco peligrosos porque pueden fabricar micotoxinas o pueden generar micotoxinas, todo eso se ve inhibido. Justamente porque los inoculantes lo que van a hacer es que ese ambiente se genere mucho más en menos tiempo, en un tiempo más corto. Entonces, le va a dar oportunidad a que las bacterias propias de cada material, porque cada material tiene sus propias microbiota, pero lo que nosotros necesitamos es que desarrolle la microbiota buena justamente con el manejo del silo, o sea, que haya una buena compactación para asegurar una anaerobiosis y que además, bueno, se produzca suficiente cantidad de ácido para que impida el desarrollo de los otros microorganismos. Por lo tanto, cuando vas a abrir el silo, vas a tener bacterias buenas, productos de la fermentación, que son ácidos orgánicos y estas otras moléculas que son un poco más difíciles, pero que son muy beneficiosas para el animal. Claro. Bueno, enzimas, las enzimas sí son un término que solemos utilizar. Y ya un poco como para ir redondeando, me parece que la valoración siempre de la gente que tengo la suerte de entrevistar es que más allá de que pueden ser excelentes investigadores, también son profesionales que a su trabajo lo llevan al medio, ¿no? Por eso me gustaría cerrar esta charla dándole la oportunidad de que ustedes nos cuenten cómo en realidad, más allá de que son investigadoras, de que tienen sus tesitas, de que van investigando, escribiendo, publicando, además están apoyando a la industria. Me parece muy valioso que cuenten esa parte porque es muy bonito saber que toda esa sapiencia, todo lo que ustedes saben y enseñan, en realidad también termina en el medio, ¿verdad? En las empresas. Claro, cierto. Bueno, justamente la investigación que estamos haciendo para las empresas tiene que ver con la mejora de los inoculantes, en esto de la selección de las cepas que sean más adecuadas para lograr un buen ensilaje y la evaluación el control de calidad. Nosotros también trabajamos en el control de calidad de esa sustancia, principalmente inoculantes microbianos. Y por otro lado, también estamos produciendo enzimas fúngicas que justamente las enzimas fúngicas y de hongos que son considerados GRAS, o sea, reconocidos como seguros, no productores de micotoxinas, que lo que hacen esta cantidad de enzimas que producen los hongos son unas fábricas de enzimas. Y en particular tenemos una de las cosas que, bueno, que no quiero dejar de mencionar, un posbiótico que no tiene que ver como producto del metabolismo, sino que es un microorganismo que se lo está usando muchísimo como posbiótico, o sea, no hace falta que esté vivo, es Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae, que es el que se usa mucho que se usa mucho en la fermentación de productos para productos orientales. El arroz koji, el sake, el miso, todos provienen de una fermentación previa con Aspergillus oryzae. Y hay investigaciones recientes tienen que ver con el uso de este microorganismo como atenuantes del shock térmico, ¿no es cierto?, en rumiantes. Y esto ha dado muy buenos resultados. También los mecanismos de acción son diversos, sobre todo aquellos que son por su efecto inmunomodulador, pero no solamente por los constituyentes de las paredes de este hongo,
sino también que es un hongo que es productor de una cantidad de enzimas impresionante, de amilasas, que lo que hacen es degradar los almidones. Por eso los productos de fermentación, como por ejemplo la salsa de soja, tiene ese gusto dulzón porque degradan los polisacáridos azúcares. De proteasas, que lo que hacen es hidrolizar proteínas y esos aminoácidos que se liberan o del arroz o de la soja le dan ese gusto, ese aroma que tienen característico de esos productos. O sea, Aspergillus oryzae es un microorganismo que se está estudiando muchísimo actualmente, que se usa ancestralmente para la producción de alimentos fermentados que estábamos hablando, y justamente ahora se ha descubierto que tiene un beneficio extra justamente en la modulación del shock térmico. Así que digamos que de microorganismos podemos estar hablando, Guillermo, toda la tarde, todo el día. Sí, lo que me quedé pensando es qué diferencia tenemos, al menos ahora está todo globalizado, pero entre lo que fue las costumbres de Occidente y las costumbres de Oriente, ¿no? Cómo nosotros si no explicamos, cómo buscamos explicarlo todo, mientras que Oriente buscó comérselo todo y sentirse mejor, independientemente de a través de qué mecanismo lo hacía. Exacto. Yo creo que si en Occidente se hubiera impuesto antes este trabajo que están haciendo ustedes con una explicación de por qué vale la pena consumir este tipo de alimentos, seguramente se hubiera consumido mucho antes y en mucha mayor cantidad. Por ahí está el secreto de esta salud única o una salud, este concepto de decir, che, ¿por qué no estamos más sanos, no? ¿Por qué no buscamos estar un poquito más armonizados hacia adentro y hacia afuera? Y claramente tiene que ver con esta especialidad increíble de ustedes. Yo ya me pasé del tiempo promedio, no me sorprende porque me quedaría mucho más charlando, ojalá lo podamos hacer alguna otra vez. Para nosotros es admirable y sobre todo es admirable saber que el trabajo de ustedes tiene su correlato en la realidad, que están influyendo en el medio, que están mejorando los productos comerciales y además están enseñando, al menos a mí, un montón. Así que Alicia, Karina, yo les agradezco un montonazo, un montonazo. La verdad disfruté un montón la charla y ojalá un día nos volvamos a encontrar para seguir charlando. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a toda tu audiencia. Muchas gracias a vos, realmente muy cómoda también bajo la dirección tuya de tus preguntas. Muy bien, muchas gracias. Un enorme placer. Cuídense un montón. Gracias por el aguante. Cuídense mucho y sigan, ¿eh? Sigan trabajando. Gracias. Dale, gracias. Hasta luego. Hasta luego.